Hoy veremos cómo confeccionar o ensamblar una falda recta. Lo primero que debemos tener han sido nuestros moldes. Luego, realizar el trazo y el corte de las piezas respectivas. De esta manera tenemos que la falda está conformada por tres partes. Primero, la parte posterior, que ha sido cortada con sus derechos encontrados, ¿sí? Y que salen dos piezas. Y la parte delantera, que la compone solo una pieza. Tenemos una tercera parte o pieza que es un rectángulo que me va a conformar la pretina. Esta pieza debe ir con una tela adhesiva o un refuerzo que le vamos a dar para darle más firmeza. Más adelante les voy a explicar cómo se debe fusionar ese material. Y tenemos la cremallera, que es una cremallera tradicional, la cual vamos a confeccionar en la parte posterior central. En la preparación de las piezas que vamos a ensamblar, uno de los elementos que utilizamos para darle refuerzo o una contextura más firme a las telas es el Interlon o el 2020 adhesivo. Este material lo vamos a ubicar teniendo en cuenta que la parte adhesiva quede hacia el revés de la tela. De esta manera lo ubicamos para empezar a pegarlo con la plancha. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que si el material es delgado, como en este caso, yo lo puedo manejar desde la mitad del espacio o de la pieza que me va a conformar la pretina. En el caso de este material ser un poco más grueso, vamos a eliminarle 1 centímetro que corresponde a la costura, dejando solamente la parte adhesiva con la medida que va a llevar la pretina, en este caso 4 centímetros. Una vez tenemos eso definido, vamos a empezar a plancharlo para adherir el Interlon a la tela. Para esto vamos a utilizar una temperatura tipo medio para empezar a pegarlo, y lo vamos a empezar haciendo de una manera fija. No vamos a comenzar a deslizar la plancha, sino que lo vamos a colocar y vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Levantamos, volvemos a ubicarla, 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente vamos a seguir pegando todo el Interlon hasta que terminemos nuestra pretina. Estando ya fusionada esta pieza, vamos a doblar 1 centímetro en la parte inferior, que corresponde al centímetro de costura. Este centímetro lo vamos a doblar y a planchar para que se nos facilite el ensamble en la pretina de la falda. Listo, dejamos este quiebre del centímetro de costura para que la pieza nos quede ya lista para empezar a ensamblar. Listo, de esta manera ya tenemos preparada esta pieza para el ensamble de la falda. Bueno, para empezar con el proceso de confección, lo primero que vamos a hacer es colocar la cremallera en la parte central posterior de la falda. Para ello nos valemos de unos piquetes que tenemos que me indican desde dónde debo colocar la cremallera y hasta dónde debe llegar. Aquí tenemos un punzón que me indica que hasta allí llega la cremallera y que debo pasar una costura desde el punzón hasta el piquete inferior que tengo, que es la parte final de la falda. Entonces vamos a trazar esta costura. Una vez cortada las piezas de la prenda, el primer proceso es la preparación de las piezas. Luego procedemos a recubrir los bordes exteriores de la tela para evitar que se desflequen, y lo hacemos con la máquina fileteadora. Esta costura la vamos a hacer por el lado derecho, y en este caso lo vamos a pasar a lado y lado en los costados de la falda.
Para empezar con la confección de la falda, debemos tener previamente fileteados los orillos de la parte vertical central y la parte del costado. Debemos tenerlos fileteados de ambos lados. Y procedemos a pegar la cremallera. Para pegar la cremallera debemos tener en nuestra máquina un pie prensatelas con los extremos muy delgados para que nos facilite el proceso. En la falda tenemos en la parte superior un piquete o dos en este caso porque tenemos las dos partes. Tenemos un punzón que me indica que a partir del piquete hasta allí voy a pegar la cremallera. Luego, a partir de este punzón vamos a pasar la costura hasta el final o extremo de la falda. Entonces pasamos la costura . Hacemos un remate . Y tenemos unidas las dos piezas. Luego levantamos una de las partes. Tomamos la cremallera con la parte de la cabeza o carro deslizador hacia abajo. La ubicamos en la parte de la unión de las dos piezas del posterior. Vamos a ubicar los extremos inferiores de la cremallera al lado y lado. Que quede incrustada sobre la costura. Luego la parte de la cabeza del cierre o de la cremallera la vamos a ubicar sobre el piquete que tenemos en la parte superior. Y de esta manera vamos a empezar con un remate y continuamos con una costura hasta la parte del tope de la cremallera. Rematamos, retiramos. Bueno, una vez pegada esta parte, vamos a llevar hacia atrás la pestaña donde quedó adherido la parte derecha de la cremallera. La llevamos hacia atrás y vamos a pasar una costura en el borde de la unión entre la tela y la cremallera de esta manera. Empezamos con un remate. Levantamos de tal manera que esta costura me quede por dentro de la costura de la unión de las dos partes hasta el tope del cierre. Una vez terminada la costura donde hemos pegado la cremallera a la parte izquierda de la falda, podemos observar que ella debe quedar medio centímetro antes que donde está la unión de las dos piezas de la falda. De esa manera, esta otra pieza la vamos a doblar en el piquete, vamos a hacerle un quiebre con la mano y vamos a dejarla caer sobre la pieza izquierda de tal manera que en la parte superior quede unida a medio centímetro de donde terminé la costura. Esto me garantiza que quede tapada la parte visible de la cremallera. Para eso es que debo montarla una sobre la otra medio centímetro. Una vez ya tengo estas dos piezas, voy a levantarla
voy a fijar y la voy a sostener con alfileres. Luego volteamos y vamos a pasar costura desde el tope de la cremallera retiramos alfiler y finalmente terminamos con remate. Una vez fijadas las dos pestañas, vamos a fijar la parte derecha de la falda sobre la cremallera. Vamos a realizar una costura desde la parte superior de la falda a 2.5 centímetros. Nos podemos ayudar con el cartabón para que la línea nos quede a la misma distancia. Esta costura recta la vamos a llevar hasta donde está el tope de la cremallera. Luego giramos la tela y en diagonal seguimos la costura hasta la unión de las dos partes. Hacemos remate y retiramos. Una vez terminado el proceso de colocar la cremallera, podemos observar que la pieza del lado derecho de la falda queda totalmente montada, permitiendo que los dientes de la cremallera queden ocultos. Bueno, terminado este proceso, procedemos a retirar el pie prensatelas que utilizamos para el cierre y vamos a colocar un pie prensatelas normal para el resto de las costuras. El siguiente proceso es la confección de las pinzas. Las pinzas vienen marcadas en la parte superior con un piquete y en la parte inferior con un punzón que me indican dónde empieza y dónde termina la pinza. Voy a realizar la costura en línea recta. Voy a terminar cosiendo sin tela. De esta manera obtengo un cordón para realizar un nudo manual y no un remate. Los remates en la parte final de las pinzas no son muy recomendables porque pueden generar arrugas. Entonces hacemos un nudo manual y recortamos. Realizamos la siguiente pinza, que es la del lado izquierdo, de la misma manera. Empezamos en piquete, terminamos en punzón. Terminamos haciendo cordón, cosiendo sin tela y nuevamente vamos a realizar el nudo. Para finalizar la pinza. De esta manera queda lista la parte posterior de la falda.